y ya estamos grabando y vamos a compartir la pantalla para echarle una mirada al método de Maya. Entonces yo les voy a compartir el archivo que tengo del método de Maya, pero primero tengo que buscarlo porque si no, no va a estar aquí. Vamos a cargar el archivo del método de Mayas entonces, para continuar con eso. Y como en alguna oportunidad lo dijimos, el tema de la prueba por ahora no es tema, porque me interesa que veamos el método de mallas y el método de nudo. Terminado el método de malla y el método de nudo, ahí sí va a ser tema la prueba. Ahí podemos fijar la fecha de la prueba. Así que para los que estén angustiados con el tema de la prueba, no se preocupen por ahora. No. Vale, perfecto. Eso es lo de menos. Este vamos a usar. Ya, ahora sí vamos a compartir esta pantalla. Este archivo PPT que vamos a compartir. Ya, y ahí estamos compartiendo entonces método de mallas, que este es uno de los primeros métodos que uno ve cuando hace análisis de circuitos. Vamos a ir explicando el método de malla. Cualquier cosa me interrumpen si no se entiende, por favor, o me escriban al chat. Yo estoy tratando de dejar el chat al lado de la pantalla. Entonces nos vamos a dedicar a ver el método de mallas. El método de mallas, ¿en qué consiste el método de malla? Creo que voy a... Ahí está. Ese lo vamos a ver entonces. Método de mallas. No sé si lo voy a tener ahí. Método de mallas. El método de mallas, como buen método, tiene una metodología, una forma, ¿ya? Tiene un procedimiento. Y lo primero que dice el procedimiento del método de mallas dice que es verificar que la red sea plana. Y bueno, la pregunta obvia, ¿qué es una red plana? ¿Qué significa que la red sea plana? Bueno, una red plana es toda aquella red eléctrica que se puede dibujar en un plano, ¿ya? Sin que existan cruces de líneas, de ramas, en otras palabras, que puedan tener implicancia sobre un nodo, ¿ya? Eso es básicamente una red plana. Y como ejemplos, vamos a mirar algunos. Ese, por ejemplo, es una red plana, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, por favor, yo entiendo que estoy compartiendo esta pantalla en un PPT, así que si no lo ven, por favor avísenme para hacer el procedimiento de nuevo. Pero aquí tenemos entonces una red plana, en donde tenemos básicamente dos grandes nudos. Bueno, aquí se ven tres, pero son dos porque este de abajo es el mismo nudo. Eh, y en ninguna rama se cruza con otra, ¿ya? De hecho, yo podría colocar más ramas aquí, por ejemplo, entre este nudo, entre la fuente B1 y la resistencia R1, y colocar digamos, unido a este nudo de abajo. Sigue siendo una red plana. Podría colocar otro, otra rama entre este nudo, entre R2 entre R3 y B1, y llevarlo a entre medio de R1 y B2. Sigue siendo plana porque me voy por un camino que me permita hacer eso, ¿ya? Entonces pueden haber todavía varios elementos como para poder pensar en que las redes son planas, ¿ya? En este caso, no sé si alcanzan a ver ahí o se ve con el chat. Ah, esto ya lo habíamos visto, parece. Ya lo vamos a ver muy rápido entonces. Esta también es una red plana. Esa es una red plana. Y esta ya es una red no plana. Un cubo con circuitos por todas partes del cubo, eso es una red no plana. Y eso ya no se puede dibujar en un plano sin que estos cruces no sean un nodo.
Eso no se puede hacer. Ya, habíamos visto el método de Maya en sí mismo, ¿no? Yo no recuerdo muy bien, profe. O sea, sé que esto lo vimos, pero no recuerdo muy bien como cuál era las Yo condiciones de recuerdo obtener. que hicimos Ya, un ejercicio y todo, parece. ya, lo vamos a ver rapidito entonces. Entonces, lo primero, verificar que la red sea plana. Lo segundo, asignar a cada malla una corriente de malla en letras mayúsculas. El sentido de la corriente de malla puede ser cualquiera, menos que ya esté asignado. Después aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a cada malla y se va a generar un sistema de ecuaciones. Eh, Después podemos escribir las ecuaciones en forma ordenada y resolvemos. Nuestras incógnitas van a ser las corrientes de malla. Y asociamos corrientes de malla, las mayúsculas, y 1 y 2, etcétera, a corrientes de rama, que las vamos a denominar con letras minúsculas, y 1 y 2, etcétera. ¿Ya? Y probablemente vimos este ejemplo en el siguiente circuito, entonces calcular las resistencias de 7, 2 y 9, los voltajes y las potencias, las resistencias 5, 6 y 9, aplicando el método de Maya. Entonces, aquí tenemos claramente dos mallas y podemos definir una corriente de malla para la primera malla. Ya, le ponemos I1, el sentido puede ser cualquiera, aquí se ha elegido ese sentido. Y al elegir ese sentido, entonces polariza inmediatamente la resistencia. La de 7, positivo aquí abajo, la de 5, positivo ahí abajo, y la de 9, positivo ahí arriba. Porque recordemos que ¿cómo se llama? El modelo que estamos usando, la convención que estamos usando es que la corriente por donde entra la resistencia deja ese lado positivo. Pero como tenemos además otra malla, una malla I2, entonces colocamos aquí una malla I2, en donde I es una corriente, la corriente de malla. Hay que recordar, o hay que, digamos, decir que la corriente de malla no existe en el circuito, son corrientes auxiliares, son corrientes ficticias para estos efectos, en rigor no las podemos medir. A eso me refiero con que no existe. Entonces aquí tenemos las corrientes de malla, y la corriente de malla 2 va a polarizar. Fíjense, positivo la resistencia de 2, positivo ahí arriba la de 4, positivo arriba la de 6, y la de 9, como va en dirección contraria a la corriente I1, positivo aquí abajo. Entonces, esa es la forma en que uno define las corrientes de malla. A veces es recomendable decir de que idealmente las corrientes de malla, cuando uno define las corrientes de malla, todos tengan el mismo sentido. Ideal nomás, no es obligatorio, uno puede elegir cualquier sentido en rigor. Después aquí tenemos entonces el método de malla y vamos a aplicar vamos a plantear las ecuaciones de malla para esta malla en particular. Entonces vamos a partir aquí en el signo positivo de la resistencia 7. Entonces vamos a hacer ley de voltaje, por tanto vamos a ver los voltajes que hay en cada uno de los elementos y vamos a tener aquí 7 veces I1 más 5 veces I1, ese es el voltaje que aparece en cada uno de estos elementos, menos los 15 volts, fíjense, menos los 15 volts de la fuente. Y aquí tenemos, si la idea es seguir el recorrido, la dirección que dice la corriente de malla, perdón. Entonces, aquí fíjense que en este recorrido nos vamos a encontrar que por el lado de la corriente I1 tenemos un voltaje positivo en la resistencia 9, pero bajando por la rama, por influencia de la corriente I2 tenemos un voltaje negativo, en la misma resistencia. Entonces vamos a decir 9 veces I1 por el lado de I1, menos, porque nos encontramos con el signo menos ahí arriba, yo he dibujado solamente los signos más, menos 9 por I2, por eso aparece 9 menos 9 y menos los 30 porque este es el voltaje que encontramos aquí. Menos 30, y como hemos llegado al principio del recorrido, entonces eso tiene que ser igual a 0. Después planteamos la corriente en la malla 2, la corriente en la malla 2. Entonces vamos a tener más 2 y 2, más 4 y 2, más 6 y 2, los voltajes son 3 voltajes, más los 30, y nos encontramos nuevamente con el tema aquí en la rama central. 9 veces I2 por el lado de I2, menos 9 veces I1 por el lado de I1. Llegamos al punto de partida, igual a 0. Ordenamos las ecuaciones y vamos a tener, fíjense, 7 más 5 más 9 veces por I1. Tenemos
menos 9 por I2. Y el 30 y el 15 al otro lado siguen igual porque no están en función de las corrientes. Lo mismo hacemos con la malla 2. Vamos a tener menos 9 veces I1, más 2, más 4, 2, 4, 6 y 9 veces I2. Y los 30 al otro lado siguen igual, negativo. ¿Ya? Y fíjense que se forman entonces un sistema de ecuaciones, en este caso, como son dos mallas, dos ecuaciones, dos incógnitas, las incógnitas son I1 y 2. Y fíjense lo que nos queda aquí. Factorizado hay 1, 7, 5 y 9, que son las resistencias de 7, de 5 y 9, que son las resistencias por las cuales circula I1. ¿Ya? Esto se denomina, estas tres resistencias se denominan las resistencias propias de la malla. Como estamos analizando la malla 1 respecto de la malla 2, se me pierde el puntero, tenemos que 9, que es esta resistencia, y aparece con signo menos, es común con la malla 2, por eso aparece menos 9 veces. Y tenemos aquí la suma de todos los voltajes que nos encontramos en el recorrido. Lo mismo hacemos con el caso de I2, vamos a tener menos 9 y 1, menos 9 y 1, y vamos a tener todas las resistencias propias, 9, 2, 4 y 6. 9, 2, 4 y 6, eso es la resistencia propia de la malla, y 9 es la resistencia común con la otra malla. Igual a menos 30, y aquí tenemos entonces un sistema de ecuaciones listo para ser resuelto. ¿Qué significa se lagueó? Profe, se le escucha como que se dejó de escuchar por un rato. Sí, me envió un mensaje de problema en la conexión a internet. Ahí está. Pero justo estaba planteando las ecuaciones en ese momento. Ah, ya. Pero se entendieron, ¿sí? ¿Eso significa laguear? Sí, entendí. Ya. ¿Eso significa laguear cuando uno queda como mudo? Claro, como cuando el internet anda medio lento y se va de repente. Ah, ya. No, la verdad es que hay términos que no conozco en el lenguaje actual, ¿eh? Así que disculpen la ignorancia. No, profe, no Pero pasa nada. Ya. Ok, entonces, ahora estamos mejor en la comunicación, pareciera ser, ¿sí? Porque me mandó un mensajito en un minutito. Pero ahora ya parece que todo está bien. Bueno, entonces tenemos las dos ecuaciones y con eso tenemos un sistema de ecuaciones que es el que está aquí ya resumido. Lo metemos en una calculadora y lo resolvemos. Entonces, ¿cómo podemos tener soluciones para este sistema de ecuaciones? Hay muchas. Y aquí estoy nombrando algunas: sustitución de ecuaciones, si alguien lo quiere hacer por sustitución de ecuaciones, reemplazo de ecuaciones, igualación de ecuaciones, método de Gauss, la regla de Kramer, determinantes, matrices, como ustedes quieran. Yo debo tener si ustedes me dan un segundito, no la tengo por aquí. Debo tener una calculadora, pero no sé si la puedo, a ver si lo puedo encontrar. Una calculadora que es... ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí tengo la calculadora. No sé si... Aquí. Estamos en la presentación. Eso, y no sé si pueden ver la calculadora o porque estoy compartiendo. Se está viendo ahí la presentación, profe.
Solamente la presentación. Entonces lo que yo debería hacer es compartir la pantalla, denme un segundito, por favor. Porque me interesa que vean compartir la pantalla, entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces ahí yo tengo la pantalla y tengo la presentación y tengo la calculadora. No sé si se ven las dos cosas. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces aquí yo tengo una calculadora, entonces voy a colocar en la calculadora, en esta calculadora, el sistema de ecuaciones nuevo. Entonces, esta parte de cómo se resuelve es matemáticas. ¿Ya? Eso quiero insistir que para mí es solamente matemática, entonces no me interesa el método que ustedes utilicen. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí nos vamos a meter con esta calculadora y vamos a buscar aquí ecuaciones, y esta tiene dos ecuaciones. Entonces le vamos a colocar aquí 21, vamos a meter a Josefa, 21, después tenemos menos 9, después tenemos 45, después tenemos menos 9 otra vez, después tenemos 21, 21 y tenemos menos 30. Menos 30. Igual, entonces da 1,875 en la primera variable, que sería I1, y nos va a dar menos 0,625 en la segunda variable. ¿Cuántos decimales tengo? En general yo ocupo 4 decimales. 4, ahí está. Creo que se lo había explicado antes, con 4 decimales tenemos una buena aproximación. Se fijan, entonces aquí tenemos resuelto el problema. Eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, resuelto el problema, entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a... Voy a volver a la presentación. Si no se ve la presentación, por favor avísenme. Ahí hemos resuelto entonces el sistema de ecuaciones. Volvemos al circuito y lo que vamos a hacer ahora es que en este circuito vamos a definir corrientes de rama. ¿Ya? Y para eso, al igual que las corrientes de malla, la dirección es absolutamente arbitraria. Ustedes le pueden dar cualquier dirección. ¿Ya? Yo aquí le he dado la dirección de izquierda a derecha a la corriente I1, después a la corriente 2 la misma dirección. La corriente 2 va a ir desde el nodo superior hasta el nodo inferior, pasando por la resistencia de 2, de 4 y 6. La corriente 1 va desde el nodo inferior, pasando por la resistencia 7, 5 y la fuente 15 hasta el nodo superior. Ahí termina su recorrido, a diferencia de las corrientes de malla. Las corrientes de rama siempre circulan entre dos nodos, nodos relevantes. Y vamos a tener una corriente I3 en esta rama central, que va a circular por la resistencia de 9 y por la fuente de 30 volts. Entonces, ahora lo que nos interesa es asociar estas corrientes de malla con esas corrientes de rama. Entonces, tomamos una rama, supongamos la rama de la corriente I1, y decimos, mire, la corriente I1 de rama tiene la misma dirección o dirección contraria que la corriente de malla 1. En este caso, la misma dirección. Entonces, cuando tienen la misma dirección, podemos decir que la corriente de rama 1 es igual a la corriente de malla 1. ¿Ya? Es decir, I1 minúscula igual a I1 mayúscula. Hacemos lo mismo con el caso de I2. I2, para estos efectos, tiene la misma dirección que la corriente de malla que la corriente de rama. Entonces, I2 igual a I2 mayúscula. I2 minúscula igual a I2 de rama igual a de malla. Y en el caso de la corriente I3, de la corriente de rama I3, lo que tenemos aquí es que por el lado de la corriente de malla 1 va en la misma dirección, luego se suma, pero por el lado de la corriente de malla 2 va en dirección contraria, luego se resta. Y por eso aparece con I1 menos I2. Esa es la forma de calcular la corriente de malla de rama 3, en función de las corrientes de malla. Calculamos, hacemos los cálculos, I1 mayúscula igual, o sea, corriente de rama 1 igual a la corriente de malla 1, y la corriente de malla 1 ya la teníamos, 1,875. La corriente de malla 2, 0,625 negativo, y la corriente de rama 3 va a ser I1 menos I2, de acuerdo a lo que dijimos aquí arriba,
Entonces colocamos el valor de I1, 1,8, menos, según lo que habíamos determinado aquí, menos, y después viene el valor de I2, pero I2 tiene un valor negativo. Entonces consideramos el valor de la corriente 2 como con su valor negativo. ¿Ya? Algo habíamos dicho, que si las corrientes nos dan negativo, no nos preocupamos de eso. Lo único que nos indica es que la corriente no va en la dirección que nosotros habíamos estimado, sino que va en dirección contraria. Y eso es todo. No tiene más trascendencia que eso. Por lo tanto, hemos obtenido las corrientes de rama. Y estas son las que efectivamente nosotros podemos ir a medir en un circuito. Las corrientes de rama. Eso, le colocamos un medidor aquí, un amperímetro en esta parte, otro amperímetro aquí, un amperímetro acá, y vamos a medir las direcciones de las corrientes. Si por alguna casualidad nosotros ponemos el amperímetro al revés, nos va a decir que sí, no menos, sobre todo si es un simulado. Si es uno físico, hay que fijarse por dónde está el cero, porque podríamos echar a perder el instrumento. Pero no va a ser el caso por ahora. Bueno, sigamos entonces. Teníamos ahí las corrientes de rama. Estos son los resultados y ahora hacemos lo que nos han pedido. Calculamos los voltajes. ¿Qué voltaje? Nos pidieron la resistencia 7 y la 2 de 9, y la de 9. Entonces, en todos los casos, B igual a R por I. Pero, cuidado, que R, por ejemplo, en el caso de la de 7 ohm, la resistencia de 7, ¿y qué corriente circula por la resistencia de 7? La corriente I1. Entonces va a ser 7 por I1, I1 vale 1,875, por lo tanto nos da 13,125 volts. Es el voltaje en la resistencia de 7 ohm. En la resistencia de 2, que es esta de acá, la resistencia de 2 es recorrida por la corriente I2. Entonces va a ser R por I2, donde R vale 2 por I2, pero I2 vale menos. Nuevamente usamos la corriente con su signo. O sea, menos 1,25 volts. ¿Qué significa que el voltaje sea negativo? Significa que el positivo no está aquí, como está dibujado, sino que está en el otro lado. Eso es lo único que significa que tenga el signo menos, que está al revés el voltaje. Esto tiene especial importancia en los circuitos en corriente continua, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y luego en la resistencia de 9, en la resistencia de 9 es la rama central, entonces vamos a tener R por I3 porque esa es la corriente que circula por aquí. Entonces vamos a tener 9 por lo I3 que es 2,5. 22,5 volts. Lo otro que nos pedían eran las potencias. Entonces las potencias, las resistencias de 5, de 6 y de 9. Tenemos de 5, de 6 y de 9. En la de 5, la potencia en general, dijimos que había 3 fórmulas. Una de las primeras es potencia igual a RI cuadrado. ¿Ya? ¿Y por qué usamos esa? Porque conocemos la resistencia y conocemos la corriente. Entonces es muy fácil. Si conociéramos la potencia, también si pusiéramos el voltaje, que ya lo tenemos ahí, también podemos calcular la potencia como V por I. Y también usando el voltaje podríamos colocar V cuadrado dividido por R. Cualquiera de las 3 formas debiese llevarnos al mismo valor. Entonces con RI cuadrado, entonces la resistencia es de 5, la corriente que ya la conocemos 1,875 va al cuadrado, por lo tanto nos da 17,5781 watts. Y en el caso de las otras sigue siendo igual el uso que la ecuación que vamos a usar, RI cuadrado, donde hay que tener cuidado que hay que tener es cuál es la corriente. Y la corriente que tenemos que elegir siempre, siempre esa corriente es la corriente que circula por la resistencia, no otra corriente. Ahora, si la corriente tiene sentido negativo, como el caso, por ejemplo, de la resistencia de 2 o la resistencia de 6 en este caso, que dijimos que I2 es negativo, por lo tanto la I2 va en el sentido contrario, no importa porque como va al cuadrado, se torna un valor positivo. Entonces, siempre las potencias, aquí cuidado, siempre las potencias tienen que resultar ser positivas. La potencia es positiva en una resistencia, no puede ser negativa. Esto porque la resistencia es un elemento que consume energía, ¿ya? No genera energía. Si generase energía sería negativo. ¿Ya? Pero como consume, entonces siempre el resultado va a dar un número negativo. Entonces es un indicador, si están haciendo un ejercicio por alguna razón y apareciera una potencia negativa, quiere decir que la resistencia es negativa. Si apareciera una potencia positiva, quiere decir que la resistencia es positiva. Entonces, siempre las potencias tienen que resultar ser positivas. La potencia es positiva en una resistencia, no puede ser negativa. Si generase energía, sería negativo. Y
como resultado hay algo que no está bien interpretado. Nada más que eso. Siempre la potencia en las resistencias, por ser elemento pasivo, tiene que ser un valor positivo porque es consumidora. Y la potencia de la resistencia de 9, 56,25. Y ahí tenemos solucionado el problema. No sé si habíamos llegado hasta aquí o habíamos dicho algo hasta aquí, pero ahí está resuelto el ejercicio. Ese que está ahí es el método de mallas. No tiene más complicaciones que esto. Sí, profe, yo recuerdo que habíamos llegado hasta ahí, por lo menos. Ya. Ahora, como que me refrescó la memoria. Ya, qué bueno. Entonces, método de malla, otro circuito. Agreguémosle una malla más. Aquí tenemos 3 mallas, ¿no es cierto? Por lo tanto, al tener 3 mallas, vamos a tener 3 corrientes de malla, por lo tanto 3 incógnitas, y al tener 3 incógnitas, vamos a tener también 3 ecuaciones. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, colocamos aquí las mallas, aquí están las mallas, ya están predefinidas las corrientes de malla, ¿ya? I1, I2 e I3. No tiene por qué ser esta ni la dirección, ¿no es cierto? Y un tema de costumbre, yo habitualmente parto desde abajo. Entonces, una vez que ya están definidas las corrientes de malla, se plantea esos sistemas de ecuación. Para el caso de la malla 1, una cosa que yo hago a veces es que coloco aquí antes de la malla, un nombre que habitualmente lo encierro en un círculo y le digo, lo voy a insertar aquí. Digo que esa es la corriente de la malla 1 que estoy utilizando porque así me queda más fácil de reconocer qué estoy haciendo. O sea, aquí yo digo, colocamos un circulito y dentro de este círculo le colocamos aquí malla 1. ¿Me explica? Entonces yo sé que esta ecuación corresponde a la malla 1 y no tengo que andar buscando cuál es la corriente, cuál es la ecuación, dónde está. Lo mismo para las otras. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta cosa. Ahí, copiamos aquí, pegamos. Esta va a ser la malla 2 entonces, y la de abajo la malla 3. Eso es bueno conocerlo porque ahora, desde hace un tiempo estoy usando la letra M y no I como decía antes porque muchas veces enseñé con I o con B, como lo vamos a ver en el otro método, y resulta que algunos estudiantes finalmente tomaban esto que es un indicador de la malla que estoy usando en este caso. Si yo colocaba una I3, por ejemplo, aquí, de repente este 3 no sé cómo se metía dentro de la ecuación, ahí sí que queda la cosa. Por eso colocamos M de malla 1, malla 2, malla 3. Bueno, entonces la malla 1 vamos a tener 4 veces I2, partimos por aquí 4 veces I1, más 10 veces I1 menos I3, fíjense que aquí está para el otro lado, más 6 veces I1 menos I2, más la fuente de 10 menos, más 2, ya, más 2I. 2 y 1 y vamos a tener igual a 0 y después para la malla 2 lo mismo, partimos aquí 5 como fuente es menos 5 nomás, después 3 veces I2 menos I3 más 2 veces I2 más 20 menos 10. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí queda negativo el 10? Porque en el recorrido que yo sigo yo voy anotando el signo con el que me encuentro, ¿ya? Y Ah, ok. aquí, como voy hacia arriba me encontré con el signo negativo. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿ya? Por eso es que a veces conviene polarizar primero la resistencia, pero no es necesario después con la práctica, ¿ya? Después tengo 6 veces I2 menos I1 y aquí otra vez tengo menos, ¿te fijas? Porque partí aquí en el recorrido. Entonces, como lo ideal es seguir el recorrido de la corriente de malla, entonces por eso que me encuentro con el signo menos, anoto el signo menos. Me encuentro con el signo más, anoto el signo más. ¿Ya? Lo mismo para la malla 3. En el caso de la malla 3, si partimos de acá arriba, menos 15, ¿te fijas? Hacemos ese recorrido. Menos 15 más 5 veces I3, más 3 veces I3 menos I2,
más 5, aquí aparecen los más 5 volts, vean, están aquí, los más 5. Después tenemos más 10, 10 veces y 3 menos 10. Y en este caso igual a 0 porque partimos ahí. En todos los casos igual a 0. Entonces nuestro sistema de ecuaciones es este. ¿Ya? ¿Y cómo es nuestro sistema de ecuaciones? Bueno, aquí tenemos el mismo efecto anterior. 4, 10, 6 y 2 para la malla 1. 4, 6, 2 y 10 son las resistencias propias. 3, 2 y 6 para la malla 2. 3, 2 y 6 para la malla 2. Y tenemos 5, 3 y 10 para la malla 3. Entre dos mallas, entre I1 e I2 tenemos 6, aquí aparece el menos 6, y entre I1 e I3 tenemos menos 10, ahí está el menos. Ya. Y así sucesivamente. Entonces tenemos resistencias propias, resistencias comunes. Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, lo metemos en nuestra calculadora. Entonces en nuestra calculadora, entonces tenemos que colocar ahí la ecuación. Ahora son 3 las ecuaciones que tenemos. Entonces colocamos 22, no puedo escribir el teclado, 22 menos 6, para que vean que funciona, menos 10 y menos 10. Después tenemos menos 6 en la segunda ecuación, tenemos 11, tenemos menos 3 y tenemos menos 5. Tenemos menos 10 en la última ecuación, menos 10, después tenemos menos 3, tenemos 18 y tenemos 10. Hemos escrito bien las ecuaciones. Entonces la primera variable, que sería I1, es menos 0,6341, menos 0,6341, amperes, está bien calculado por lo menos. La segunda es I2, menos 7805, menos 0,7805, ok. Y la tercera ecuación es 0,0732, 0,0732. Ok. Está bien hecho el cálculo, por lo menos, de acuerdo a lo que tenemos ahí en la calculadora virtual que tenemos ahí. Entonces, ya tenemos ese cálculo y tenemos las corrientes de malla. Conocidas las corrientes de malla, entonces podemos asociarlas a las corrientes de rama, ¿ya? Y eso debiese estar aquí. En este caso, nos interesa, de acuerdo a lo que nos pedían, el voltaje en la resistencia de 10 ohms, en donde nos decían que iba a estar el lado positivo al lado derecho y el lado negativo al lado izquierdo, y la potencia en la resistencia de 6 ohms, que recuerden, la potencia no tiene polaridad, no tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, por esa razón, solamente se trabajó aquí con la corriente I2, se le llamó I2, puede haber sido cualquier nombre, I4, y las direcciones que se asumieron fueron esas. Entonces, si esa es la dirección asumida de la corriente 2 para la resistencia de la rama, para la resistencia de 10 ohms en esta rama, entonces I2 va a ser igual a I1, porque van en la misma dirección, menos I3, porque I3 va en sentido contrario. I1 menos. I1 es negativo, menos 0,6, menos, está el signo menos, e I3 es positivo, 0,07. Entonces hacemos la diferencia, en este caso suma de dos restos, ahí tenemos el resultado. La corriente I4, que dijimos que bajaba, entonces va a ser I1, porque va en la misma dirección de I4, menos I2, que queda en sentido contrario. Entonces I1 sabemos que es negativo, I2 también es negativo. Entonces, menos, este primer menos es por el signo de aquí, y el segundo menos es por el valor que tomó la corriente.
¿ya? Y de esa manera entonces calculamos en este caso las corrientes de rama que nos interesan y las que nos pidieron hacer los cálculos. Nada, ¿ya? Un tanto mezquinos si ustedes quieren, pero eso fue lo que nos pidieron. Luego el voltaje en la resistencia X, en la resistencia de 10 ohms, ¿ya? V sub X, va a ser igual aquí en este caso como la corriente I2 va en un sentido, y lo que me están diciendo que el menos, es los símbolos que están puestos aquí, el más y menos de Px, nos exigen que la corriente vaya en sentido contrario, no el que nosotros definimos aquí. Entonces por eso aparece menos I2 por 10, eso es valor de la resistencia, ese es el voltaje en la resistencia de 10. Entonces va a ser menos 0, va a ser menos este signo, y en la corriente I2 es negativa, menos 0. Por 10, 7,073 volts, vamos a tener aquí en caída de voltaje. Y la potencia en esta otra resistencia va a ser RI cuadrado, o sea, 6 por la corriente que lo circule y 4 al cuadrado. 6 por I4 al cuadrado, entonces nos da 0,1286 volts. El otro 7,073 volts. Y ahí tenemos los cálculos que nos han pedido. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿por qué es menos I2 ¿En qué parte? cuando calcula los volts? Aquí. ¿Por qué es menos? Porque aquí me dijeron que el positivo era en este lado, en el lado derecho. Cuando yo pongo la corriente en este otro sentido, estoy diciendo que el positivo está aquí. Entonces, para que sea congruente con lo que me han pedido, porque me dijeron que el Vx era positivo a este lado y negativo a este otro lado. Entonces yo tendría que dar vuelta a la corriente. ¿Cómo doy vuelta a la corriente? Con un signo menos. Pero si uno lo define al revés antes, ahí no habría problema, Ahí ¿cierto? lo tomo positivo, claro. Ahí no habría Ah, ya. problema y se toma positivo. Ya, gracias. Ok. Fíjense que si lo hubiésemos definido al revés, ya que no me lo preguntan, si lo hubiésemos definido al revés, ¿qué habría pasado? No habría sido I1 menos I3, habría sido I3 menos I1. ¿Se fijan? I3 menos I1. Entonces tendríamos este al revés. I3 positivo, que es 0, 0, más, menos I1, pero I1 había salido negativo igual. Entonces habríamos tenido aquí 0,07 menos 6, menos 0,6. O sea, habría sido, este valor 0,70 habría salido positivo. Si hubiésemos elegido I2 en otro sentido. ¿Ya? Entonces habría salido positivo aquí. Como I2 estaba en el otro sentido, entonces es correcto respecto del voltaje que nos están preguntando, que el lado positivo sea aquí. Entonces ahí uso I2 con su signo, y el signo de I2 es positivo. Resultado, el mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consultas? Bueno, esto se los dejo a ustedes. Les voy a dar el espacio de tiempo para que lo puedan resolver. Determinar las corrientes de rama, los voltajes y los voltajes en cada resistor. Me interesa por ahora las corrientes de rama. La primera pregunta es ¿cuántas corrientes de rama hay? O lo que es lo mismo preguntar cuántas ramas tiene el circuito. ¿Cuántas ramas tiene este Dos. circuito? Ah, Dos. ramas, 3. 3, ¿alguien dice otro número? O sea, los lazos son 3. O sea, las mallas son 3 en ese Las caso. mallas son 3, efectivamente las mallas son 3. La pregunta es ¿cuántas ramas? Dos. Profe.
ramas de interés, porque hay algunas ramas ahí que no son de interés. Serían encuentro como tres de interés. No sé si. 3 ramas de interés. Sí. Ya. ¿Alguien tiene otra cifra? ¿O concuerda con su compañero? Vamos a apagar la calculadora porque se nos va a agotar las pilas. Es importante saber cuántas corrientes de rama tenemos, porque así podemos saber cuántas tenemos que calcular. Y eso nos da una dimensión de la magnitud del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cuántas ramas tiene el circuito? Ya tengo 3. ¿Alguien concuerda con su compañero? ¿O dice más o dice menos? Yo concuerdo con el compañero. Recuerda que son 3 ramas. ¿Alguien más tiene opinión? Me retracto de lo dicho. Ya, te retractas de lo dicho. Dejaste en el aire a tu compañera. Bueno, Digo que lo siento. Es que, está bien, no, está bien, está bien. y contando bien y, ¿Ya? y considerando la definición de rama, claro, pueden que hayan 6. 7, profe. 6, 7. Pero No 7, está muy profe. seguro. Ya, ¿les ayudo? ya, por favor. Ya, veamos. Tenemos aquí un nodo relevante, no está marcadito, pero aquí hay un nodo relevante, o sea, no está marcado expresamente. Aquí hay un nodo relevante porque aquí hay 3 o más elementos, ¿no es cierto? Dijimos que este nodo aquí que une 3, la resistencia 3 y la fuente 5 no es relevante porque la corriente que entra es la misma que sale, así que no hay nada que hacer. Por eso es que ya ni siquiera los dibujamos. Yo tengo un nodo relevante, otro nodo relevante, un tercer nodo relevante y un cuarto nodo relevante. ¿Ok? Entonces, las ramas son los caminos que me llevan desde un nudo a otro. Entonces, partiendo por este nudo de abajo, yo aquí tengo una rama que me lleva desde este nudo inferior hasta este nudo de la izquierda. Sería una rama. Después, desde este nudo a este nudo central, tengo ahí otra rama, ya llevo 2. Desde este nudo de la izquierda al nudo de la derecha, por arriba, tengo una tercera rama, ya llevo 3. Me voy a parar aquí en el del medio. Hacia abajo es otra rama, llevo 4. Hacia el costado derecho, otra rama, llevo 5. Y desde el nudo al costado derecho al nudo inferior, tengo otra rama, 6. ¿Ya? Y no hay más. Se dan cuenta, entonces tenemos 6 ramas y por lo tanto debiésemos tener 6 corrientes de rama. ¿Ya? Quien dijo 7, no sé cuál otra contó, pero hay 6. ¿Queda claro eso? Me interesa que eso quede muy claro. ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí, ¿Puede repetir, profe? Que conté 5. 5. Veamos. ¿Puede repetirlo así? Pongámosle A, B, C. A ver si le puedo colocar aquí. Aceptar. No sé si se pone más lento con esta cosa o es que soy yo que estoy lento aquí. Vamos a colocar aquí una. Entonces vamos a colocar aquí. Le vamos a poner aquí.
por ¿por qué no me permite? Chance. Vamos a insertar aquí el cuadro de texto. Entonces a este le vamos a colocar A, un poco extremo, ya, un nodo A, nodo A, este le vamos a poner nodo B, insertar el cuadro de texto aquí, este le vamos a colocar nodo B, nodo B, a este le vamos a llamar nodo C, al de la derecha, C, y aquí abajo vamos a colocarle el nodo inicio, insertar, texto, y este le vamos a colocar el nodo D. Y tenemos todos los nodos con un nombre así. Fíjense, entre A y B hay un camino, una rama. Entre A y C hay un camino, segunda rama. Entre A y D hay otro camino, tercera rama. No hay más ramas saliendo desde A, solamente hay tres. Partiendo de B, ya contamos esta, de A a B. Entonces contamos las otras. De B a C hay otra rama más, ya llevo 4. De B a D, otra rama más, llevo 5. Ya no hay más ramas desde B. Entonces puedo hacer partir en D o partir en C. Entre C y D hay una rama más, 6 ramas. Y no hay más. Ah, ahí me quedó claro, profe. Cuando empezó a poner las letras, ahí pude verlo bien. Sí, parece que es mejor colocar las letras. Gracias. Ok. Ya, para el resto está bien. Ya, entonces, son las 18:51, 1 minuto y medio no, 2 minutos, con 1 minuto y medio de conversación para que terminen las corrientes de rama. Obviamente aplicando el método de Maya, pues ese es el método que estamos practicando. ¿Ya? Mientras tanto, voy a buscar algo de líquido porque mi garganta ya está medio complicada. Un poquito de agüita. Resuélvelo sin hacer trampa porque está resuelto ahí. Entonces la idea es que ustedes lo manejen.
Ya, ¿cómo vamos, chicos? Chicos y chicas. Planteando las ecuaciones, profe. Ya, entiendo la ecuación. Muy bien.
Profe, ¿tiene los resultados? Sí, deben estar ahí. A ver, vamos a avanzar aquí. Ahí están los resultados. Y 1,03302 y 2,033,3937 y 3, 1,4588. Y ahí están las corrientes de rama. Ahí está todo. Es probable que no sean los mismos nombres ni las mismas direcciones, pero los valores deben ser los mismos. Si tienen direcciones contrarias, van a tener signos contrarios, ¿no? El I1, I2 y 3, las que están arriba, a ese llegué. O Y sea, esos están en el mismo sentido. son las corrientes de Están en el malla. mismo sentido. Claro. Son las corrientes de malla que tienen ese sentido. Ya, esas son las corrientes de malla que tienen ese sentido. Después, profe, eso, ya lo que está abajo, por ejemplo, el I1 igual a menos I1, eso Sí. no entendí. Ya, es que aquí tenemos que lo que pasa es que, mira, fíjate que la corriente de malla 1 tiene esa dirección. ¿Ya? Entonces, aquí faltó colocar en la dirección de la corriente de malla. Entonces, la corriente de malla tiene esa dirección así, va así, ¿no es cierto? No sé si puedo aquí cortar esto, pero la dirección de la corriente de malla, a ver si puedo dibujar ahora una línea. Formas. La voy a colocar ahí. ¿No? Entonces, esto es la dirección de la corriente. Un poco rústico, ¿sabes? Pero me comprenderán, ¿no es cierto? Esta. Exacto. Esa es la dirección de la corriente de malla 1. Así lo habíamos definido. Y fíjate que la corriente de rama 1 se definió justo en sentido contrario, porque viene desde este nodo, del nodo C, hacia el nodo A. ¿Se fijan? Viene en esa dirección, pero en esta rama la corriente de malla va justo en la dirección contraria. Entonces, cuando la corriente de malla y la corriente de rama van en direcciones contrarias, se pone signo menos. Cuando las corrientes de malla y corrientes de rama van en la misma dirección, se consideran positivas. Por eso es que, perdón, por eso es que aquí I6, por ejemplo, es igual a I3. Porque en el caso de I6, fíjate que I3 tiene este sentido horario, ¿no es cierto? Sí, sentido horario. I6 tiene el mismo sentido. ¿Bien? Pero en el caso de I2, por ejemplo, en el caso de I1, van en sentido contrario. Para que se cumpla la ley LDK, ¿o no? O sea, la de corrientes. La de corriente en el nodo. Kirchhoff. Exactamente, Vale. la de corrientes en el nodo. Eso se tiene que cumplir después. Ya, perfecto, gracias. ¿Qué quiere? ¿Se pasó la mano por el pelo? ¿Se pasó la mano por el pelo? ¿Me salieron? ¿Cómo tuvieron los cálculos del resto? A mí por lo menos no me dio lo mismo, profe. Pero No. sí, es que me quedó una duda cuando se restaban, cuando se cruzaban, o sea, cuando en la malla, cuando restaba usted, cuando pasaban, o sea, no sé cómo explicarlo, pero Ya, que sí, estaban los de corriente 1 y después se iban restando otros, sumando otros. Creo ya, que ahí me equivoqué. ya, mira. Vamos a... mira, partamos de la base de que esta es la dirección, parece un gato pillándose la cola, pero no importa. Esta es la dirección, la flecha indica la dirección de la corriente de malla. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto. Ay, no sé si lo puedo. No sé por qué me cuesta tanto copiar. Copiamos aquí.
Y ahí para poder explicar con este monitor. Ya, la dirección de las corrientes de malla es la misma, ¿ya? Todos son sentidos horarios, ¿ok? Para que no nos confundamos. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Esto lo voy a colocar aquí ahí para indicar que va también en la misma dirección. ¿Ya? Fíjense lo que sucede. Lo que sucede es que vamos a ver esta corriente, justo la tapé aquí, I5. Esta corriente I5 que va por la rama, por la resistencia de 4 ohms. Entonces, esta corriente I5 va desde el nodo central al nodo de la derecha. Esa es la dirección que se puso en forma arbitraria. Todas estas corrientes de rama, así como las corrientes de malla, tienen direcciones absolutamente arbitrarias. Nadie puede decir que están malas, ¿ya? Si alguien puso otra dirección, por ejemplo, la corriente de 1 hacia arriba, está bien. ¿Ya? No tiene una dirección específica. Porque es absolutamente arbitrario. Entonces, ¿qué pasa en esta rama? Yo definí arbitrariamente que quería que la corriente fuese desde el nodo central al nodo de la derecha. Entonces ahora, como los valores que conozco son los de las corrientes de malla, las corrientes de malla ya antes las había definido. Entonces digo, las corrientes que vayan en la misma dirección que la corriente de rama que estoy analizando, por ejemplo esta, es positiva. Las corrientes de malla que vayan en dirección contraria a la que yo definí de la corriente de rama, la voy a considerar negativa. Por lo tanto, en este caso de I5, si este es I1, vamos a volver al circuito de atrás para que no, claro, I1, I2, I3. Esta es I1, esta acá es I2, y esta es de I3, las que tengo dibujadas son I1 y I3. Entonces yo digo, para esta corriente I5, corriente de rama I5, la corriente de malla I3 va en la misma dirección, por lo tanto la voy a considerar positiva, pero la corriente de malla I1, que es la de arriba, va en dirección contraria, luego esa la considero negativa. Entonces voy a tener que I5 se construye, tal como dice aquí, como I3 menos I1. ¿Ya? I3 menos I1. En todo el resto se hace exactamente lo mismo. Cuando hay por la rama, circulan dos mallas diferentes, dos corrientes de malla distintas. ¿Ya? Por ejemplo, va a pasar lo mismo con la corriente I4. Fíjate que esta corriente I4 que circula por la resistencia de Ohm y va hacia abajo, entonces la corriente I3, que es esta de aquí, en esta rama va hacia arriba, porque su recorrido es ese sentido, en el sentido horario. Y la corriente de malla 2 también es sentido horario, luego circula de arriba hacia abajo en la misma dirección de I4, pero I3 circula en sentido contrario a I4. Entonces, ¿cómo calculo I4 en función de las corrientes de malla? I3 menos, o sea, perdón, I2 menos I3. ¿Ya? Entonces voy a I4, I4, I2 menos I3. ¿Se fija? ¿Se entiende ahora? Sí. A mí me va quedando más claro. Gracias. Ya. Ok. Profe, Dígame. cuando, por ejemplo, en el ejercicio anterior las resistencias tenían signo, ¿eso venían con el ejercicio o usted se los puso? No, lo que pasa es que uno define, uno puede definir los signos o no los puede definir. Parte de la base de que yo en este tipo de circuito, lo que defino son las corrientes de malla. Entonces, cuando yo defino las corrientes de malla, por donde entra la corriente a la resistencia, ahí se polariza positivo. Entonces, en una o dos oportunidades las pongo, pero después ya me olvido de eso porque el recorrido lo que hay que hacer después para calcular la ley de voltaje, idealmente es el recorrido de la dirección de la corriente, hay que seguir esa dirección en el recorrido. Entonces yo sigo esa dirección, la dirección de la corriente, y voy a saber claramente que aquí voy a tener un voltaje positivo en la resistencia, positivo en la otra resistencia. Por eso después no es necesario tenerlo. Ya, gracias. Si quiere las primeras veces póngale signo positivo, no hay problema. Pero al final, entre tantos símbolos, signos, uno se complica mucho después, entonces es preferible partir de la base de eso. Yo defino las corrientes de malla
y hago los recorridos en la misma dirección de las corrientes de malla. O sea, eso significa que yo podría hacer el recorrido al contrario, pero ahí sí que tengo que estar pensando en los signos. ¿Alguna otra duda? ¿Pudieron llegar al resultado? Las corrientes de rama todavía estoy. Las corrientes de rama. Sí, esas me tienen como pensando por qué es tal cosa. Pero son 6 corrientes porque son 6 ramas. Entonces, Claro, o sea, claro, por 6 eso. ramas y una corriente por cada rama. Lo que no puedo entender todavía porque es, a ver, I3 igual a I2 menos I1, todas esas cosas. O sea, Ya, eso me tiene. ya, ¿Por pero qué ese fíjate, planteamiento? No sé ya, si pero salió de mira, algún. pero mira, lo que pasa es que aquí faltó colocar, haber dejado, voy a volver a la imagen anterior. Fíjate que I1 tiene sentido horario y I2 también tiene sentido horario. ¿Ya? Hay que recordar eso, que las corrientes de malla, I1 y I2 tienen ambos sentidos horarios. Entonces, en la rama, voy a volver, en la rama de I3, que esta rama, la resistencia de 2 y la fuente de 15, que se definió la corriente de malla 3, en esta rama, la corriente I1 circula desde el nodo central al nodo de la derecha, de la izquierda, en sentido contrario a la corriente I3, a la corriente de rama 3. ¿Sí? ¿Lo ves eso, no? Sí, hasta ahí estoy Ya, ahora, por su bien. parte, la corriente de malla 2, que es la que está aquí abajo, ya, volvamos aquí, la corriente de malla 2, que es la que está abajo, también tiene el mismo sentido horario, en esta misma rama va en la misma dirección que I3. I2 va. Y en la misma dirección. Mira, voy a volver a la anterior. Y Claro, 2 porque al final. circula así. Pero ¿por dónde Claro, todas las circula? demás ya van en horario, sentido Claro. horario. Entonces circulan por las ramas. Si bien es cierto, esta corriente de malla no existe, pero uno dice que está circulando por las ramas, no puede circular por el aire. Se circula por las ramas. Entonces, en esta rama, esta corriente I2 circula desde el nodo de la izquierda hasta el nodo central. ¿Se fija? Porque Claro. recorrió. Por aquí, por aquí, por ahí. Ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Sí, hasta ahí estamos bien, profe. Ya, ahora, en el mismo instante, la corriente de malla 1, que también es horario, va a circular por estas ramas de aquí, pero cuando circula por la rama de 2 y 15, la resistencia de 2 y 15 va a circular desde el nodo central hasta el nodo de la izquierda. O sea, en sentido contrario a la de I2. ¿Significa? En esta rama. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos claros ahí? Ya, por lo tanto, si yo definí que la corriente de rama I3 va en ese sentido, entonces en el mismo sentido va la corriente I2, pero en sentido contrario va la corriente I1. Por eso es que es I2 menos I1. Las corrientes que van en la misma dirección se consideran positivas. Las corrientes que van en la dirección contraria se consideran negativas. En otras palabras, las corrientes que van en la misma dirección suman y las corrientes que van en dirección contraria restan. Voy a ir haciendo más ejercicios de esto para. Pero fíjate, ahí ve qué pasa con en la rama de 8. En la rama de 8 ohms. Y 4 igual y 2 menos. Y 3. Al ser las dos horarias, las dos corrientes en sentido horario, entonces la rama de 8, una circula desde arriba hacia abajo y la otra circula desde abajo hacia arriba. Por la misma rama. ¿Cierto? Sí. Y como se encuentran, entonces se están oponiendo. Una está empujando a la otra, digámoslo así. Pero como yo definí Pueden sumarse ambas, claramente. que ganaba la de que va hacia abajo, porque yo definí la corriente hacia abajo, entonces considero positiva
la que va hacia abajo, y negativa, la que va hacia arriba en esa misma rama. Ese es todo el cuento. Y entonces, inicialmente, cuando uno quiere trabajar este tipo de problemas, tiene que definir el sentido, un sentido arbitrario para encontrar las corrientes de malla, ¿cierto? Uno define Claro. uno arbitrario. Define Pero forma estas corrientes de rama. Estas corrientes de rama, claro, uno las puede definir también arbitrariamente después de que ya conozco las corrientes de malla. No sé si Claro. lo explico. Claro, ¿Sí? sí. Podrían haber ido al otro lado, no sé, cualquiera. Claro, lo que pasa es que, mira, fíjate que supongamos que I3 vaya en sentido contrario. Ya lo hayamos definido al otro lado. Habría sido I1, que la de arriba, de malla 1, iría en el mismo sentido, y esta que era la I2, iría en sentido contrario. Exacto, se cambiarían los signos, ¿no? Al final. Cambiaría el signo, ¿no? Cambiarían los signos. Habría sido I1 menos I2. Ya, perfecto. ¿Te fijas? Ahora, Me queda claro ahora. fíjate que yo podría haber elegido esta corriente I2 de malla en sentido contrario también. Nada me lo impide. ¿Ya? Y fíjate que en ese caso, la corriente que va en esta rama va a ser I1 va a ir del nodo central a la izquierda, e I2, pensando que va en sentido contrario, también iría del nodo central a la izquierda. Entonces, si yo elijo una corriente de rama que va desde el nodo central hacia allá, se suman las dos, porque las dos van en la misma dirección. Y ahí había sido I1 más I2. Ahí en ese caso el I2 no hubiera dado negativo, en caso de haberlo... Probablemente el I2 habría dado negativo, claro, en el resultado. Vale, perfecto. Ya voy entendiendo eso, gracias. ¿Sí? Ahora, el cambiar de dirección una corriente de malla incide, en este caso, cambiar la dirección de I2 incide para esta rama, la de 2 y la fuente 15, y para la rama de 8. Y bueno, y para esta rama de 1 y 10. ¿Ya? Pero ese es el tema. ¿Más dudas? Yo, profe, Sí, dígame. en este tipo de ejercicio siempre nos vamos a encontrar con mallas cuadradas o puede haber como una diagonal donde haya mallas triangulares. Sí, mallas planas. O sea, podemos tener cualquier cosa. Redes planas. Lo único es que no tengan que cruzarse. Exactamente. O sea, podemos tener, Okay. voy a volver un poquito atrás. Por ejemplo, podríamos tener este triángulo, que parece pirámide aquí. Eso es una red plana. Ya. Okay. Significa que aquí tengo 1, 2, 3 mallas. O puedo tener este que parece que estuviera saltando aquí con un lazo, y tengo 1, 2, 3 mallas. O puedo tener este que tengo 1, 2, 3 mallas. ¿Te fijas? Ok, profe. Ya. De hecho, este que parece una pirámide da la sensación de que es volumétrica. Y por lo tanto uno podría decir, esta es una red no plana, porque como él tiene un volumen, hay que dibujarlo en el volumen. No, es una red plana. Profe, para esas redes no planas, ¿habría algún otro método? Sí, las redes no planas no es aplicable el método de malla. Pero vamos a ver otro método que es el método de nudo, y ahí sí que es aplicable, ahí no hay problema. Eso salva el tema. Entonces ahí vamos a poder resolver ambos tipos claro. de plano al final. Bien, para que avancemos un poquitito, tienen los resultados ahí, están los voltajes, ustedes pueden calcular las potencias. Recuerden, análisis de circuito, que es lo que estamos haciendo, significa conocer en todos los elementos del circuito, las corrientes que circulan por ese elemento, los voltajes y las potencias. Ahí yo he hecho un análisis del circuito porque lo conozco por completo. Eso significa análisis de circuito. Y análisis de circuito, para hacer análisis de circuito se utiliza el método de mallas. Uno de los más comunes, de los más básicos, digamos. Aquí hay otro ejercicio, este no está resuelto.
Este no está resuelto. Aquí hay otro ejercicio con método de mallas también. Lo mismo, determinar las corrientes de rama y los voltajes en cada resistencia. Nuevamente la pregunta, lo primero, ¿cuántas ramas tengo? Seis. 6. 6. 6, perfecto. Tengo 3 mallas, luego 3 corrientes de malla. Con 3 corrientes de malla, con 3 mallas y 3 corrientes de malla, voy a tener un sistema de 3×3, ¿no es cierto? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Conocida esas variables, los valores de las variables de las corrientes de malla, y 1, y 2, y 3, entonces voy a saber después la relación con las corrientes de malla, de rama, perdón, y voy a conocer el circuito. ¿Ya? Conocidas las corrientes de rama, ya puedo conocer voltaje, potencia en cada uno de los elementos. De eso se trata este método. Consultas, porque antes de que se nos vaya el tiempo, quiero comentarles lo siguiente. Fíjense que hasta este ejercicio, que se los dejo planteado, tenemos solamente fuentes de voltaje. Fíjense que hay 20 volts, 10 volts, 20 volts, 5 volts, 5 volts. ¿Por qué sabemos que son fuentes de voltaje? Por el símbolo. Recuerden que las fuentes de voltaje son dos líneas paralelas, que una de ellas es más larga, y la más larga es el lado positivo de la fuente y la más cortita es el lado negativo de la fuente. Entonces son todas fuentes de voltaje. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en vez de esta fuente de voltaje de 10 volts aquí fuese una fuente corriente? O esta resistencia de 20 fuese una fuente de corriente en vez de una fuente de voltaje. Entonces ahí uno hace algunos pequeños cambios y se analiza cómo funciona el método de Mayer cuando existen fuentes de corriente. Entonces, cuando existen fuentes de corriente, se distingue si la fuente de corriente está en lo que se denomina una malla exterior o una rama exterior o una rama interior o una rama común. Veamos. Todas las ramas que son por los costados, digamos, y que no tienen que ver con otra malla, es lo que se denomina una rama exterior o externa. Por ejemplo, esta rama, de resistencia de 3 y la fuente de 20, es una rama externa. ¿Ya? Esta, la fuente 5, la fuente de 5, la resistencia de 10 y la otra fuente de 5 es una rama externa. Bien, que no hay otra malla fuera de que envuelva esto de alguna manera. Pero lo mismo que la de 2, 4 y la de 20 también es una malla externa. Pero, esta rama donde está la resistencia de 6 es una rama común. ¿Por qué? Porque es común a esta malla de acá abajo y a esta mallita de arriba. ¿Ya? Lo mismo que esta. Esta es una rama común y esta de aquí es una rama común. O sea, una rama común es compartida por dos, en general por dos, puede ser más, mallas. ¿Ya? Entonces, esa es la primera distinción. Una rama externa o exterior y una rama interior. Entonces, cuando tenemos una fuente de corriente en una rama exterior, como en este caso, ¿ya? Esta es una rama exterior, aquí abajo hay otra rama exterior y aquí a este costado hay otra rama exterior. Entonces, en este caso, la corriente de malla queda determinada por el valor de las fuentes de corriente. ¿Ya? Las fuentes de corriente definen la cantidad de corriente que va a circular por esa rama donde está la fuente de corriente. Y no puede haber otra corriente que no sea la que diga la fuente. ¿Ya? Está forzado el circuito a tener esa corriente ahí. Y no hay otra. ¿Ya? Pensando que siempre se puede poner una sola fuente de corriente. A menos que estén en serie y valgan lo mismo, pero no se puede colocar de otra manera. Es una fuente. Entonces, cuando yo tengo una situación de ese estilo, la corriente de malla que yo defina ya la voy a conocer. ¿Ya? Entonces conviene ahí definir la corriente de malla en la misma dirección que indica la flecha de la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir, I3
que está definida en la misma dirección aquí de la fuente de corriente, y 3 vale 7 amperes. No puede dar otro resultado. ¿Ya? Entonces ya conozco esto, y cuando tengo una fuente de corriente en una rama exterior, entonces ya una variable la conozco inmediatamente. Y por lo tanto, el sistema de ecuaciones me quedan las otras dos. ¿Ya? Entonces disminuyo inmediatamente una ecuación. El resto se comporta exactamente igual. ¿Ya? No hay problema. Entonces, cuando tengo una fuente de corriente en una rama exterior, tengo menos trabajo, porque ya el sistema me está diciendo, el circuito me dice exactamente entonces cuánto es el valor de una de las variables. En este caso, la corriente de malla 3, que toma el valor de la fuente de corriente, que en este caso son 7 amperes. ¿Ya? Y planteo las otras ecuaciones. Por ejemplo, para I1 voy a tener I1 menos I2, o una vez I1 menos una vez I2, menos igual a menos 7, o más 7 igual 0, como quiera. Y después esto voy a tener aquí menos I1 menos 3 y 3, y voy a tener 3, 2, 5 más unas 6 veces I2. Entonces tengo esta ecuación, y como no hay fuente, igual a 0. Entonces tomo estas dos ecuaciones. Ahora, como conozco I3, sé que I3 vale 7, 7 por 3, 21, por el otro lado signo igual como es negativo, positivo 21, pero solo un sistema de dos ecuaciones de dos incógnitas, que es súper sencillo para ustedes. Entonces, en este caso, I2, corriente de malla 2, está de ahí arriba, vale 2.8, corriente de malla 1, que está de abajo, vale menos 4,2. O sea, no va en esa dirección, sino en la dirección contraria. Pero eso no nos afecta porque si nos sale negativo, nos mantenemos en la misma dirección y decimos que cuando necesitemos calcular I1, usar I1, lo usamos con su signo. Y eso es todo. ¿Okay? No digo no. Ahí sí. Okay. Ya. Entonces, ese es lo que sucede cuando yo tengo una fuente de corriente en una rama exterior. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Perfecto. Entonces, veamos ahora, no tiene mucha gracia eso. Veamos qué sucede cuando tengo una malla en una fuente de corriente en una rama intermedia, como esta, una rama común, como esta. ¿Ya? Ahora, una cosa que no les he dicho, ¿cuál es el problema de tener una fuente de corriente? El problema es que yo no sé cuál es el voltaje que hay en sus terminales para aplicar el método de malla. Recuerden que el método de malla lo que hace es hacer suma de voltajes. Entonces, si yo tomo I1, la corriente de malla 1, esta es fuente de voltaje, por lo tanto yo sé qué voltaje tengo en los extremos. De aquí, desde menos arriba, si yo voy con este recorrido, tomo los menos 10, no hay problema, porque es una fuente de voltaje, luego conozco el voltaje. Lo que no conozco ahí es la corriente. ¿Ya? Sé cuál es el voltaje que voy a tener en la resistencia de 1, ¿ya? Que va a estar influenciado por la corriente I1 y la corriente I3. Pero si sigo el recorrido y me encuentro con las fuentes de corriente, no sé qué voltaje tengo en los terminales de la fuente de corriente. ¿Ya? Eso no se sabe. ¿Ya? Y después puedo saber el voltaje que hay en esta otra resistencia de 1. Pero como no conozco el voltaje aquí, me crea un conflicto. Entonces, una de las formas es decir, sabe que yo voy a tomar la rama completa, toda la rama, en donde está la fuente de corriente, y le voy a colocar nombres a esos nodos. Y aquí le pusimos A y B. Y voy a asumir que entre A y B hay un voltaje, que es positivo en el A y negativo en el B. Entonces hago lo siguiente, hago el recorrido de Kirchhoff de voltaje. Entonces me encuentro menos 10, supongamos que partimos de aquí abajo, menos 10, ustedes se fijan hasta acá arriba, menos 10 más una vez I1 menos una vez I3. Recuerden que I1 va hacia abajo aquí, pero I3 va en sentido contrario, por eso se van restando. ¿Ya? Una vez I1 menos I3, y me encuentro con el voltaje positivo del B sub A, B, entre A y B. ¿Ya? Tomo toda la rama, es decir, la fuente más la resistencia. ¿Ya? Entonces voy a tener más B sub AB, que es esta ecuación que estoy ahí. El problema es que B sub AB no lo conozco. Entonces estoy agregando una variable más, que todavía no sé cómo lo voy a solucionar. Bueno, sigamos. La corriente 2 hago lo mismo.
3 veces I2 menos I3, perdón, 3 veces I2 menos I3, 2 veces I2, y llego a este nudo, en donde tengo B, que dije que era negativo respecto del A. Entonces me encuentro con el voltaje B sub a B, pero desde el lado negativo. Eso aparece menos B sub a B, y eso es igual a 0. Ahora, si yo tomo estas dos ecuaciones y las sumo, voy a eliminar el B sub a B. Entonces voy a tener una vez I1, y aquí abajo no tengo sumado con nada, luego me queda I1. Si sumo estos dos, esta es la suma, I1, después tengo 3 veces I2, más 2 veces I2, son 5 veces I2, porque de arriba no hay I2. Aquí tengo menos I3, y tengo menos 3 I3, o sea, al sumar tengo 3 y 1, menos 4 y 3. Este menos 10 pasa al otro lado signo igual, porque es un número para estos efectos, o sea, un voltaje, pero me comportaría como un número para estos efectos. 10 más 0, 10, y B sub a B menos B sub a B se cancelan. ¿Me explica? Por lo tanto, al sumar esas dos ecuaciones, me queda con I1 más 5 y 2 menos 4 y 3 igual a 10. Ok, ahí tengo una ecuación. La malla 3 me va a dar la siguiente ecuación. Recuerden que esta ecuación de aquí la obtuvimos sumando la malla 1 y la malla 2. Las ecuaciones de cada una de esas mallas. Entonces aquí tenemos la malla 3, y la malla 3 voy a tener aquí menos I1 por menos I1, menos 3 y 2, y voy a tener 3, 5, 6 y 3. No hay fuentes aquí, igual a 0. Esa sería entonces la corriente, la ecuación de la malla 3. Y fíjense que hasta ahí yo tengo dos ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas. Por lo tanto, no tiene solución. Entonces aquí recurro a la rama donde está la fuente de corriente. ¿Cómo recurro a esa rama? De la siguiente manera. Yo digo, resulta que en esta rama, la fuente de corriente me define que la corriente va desde el nodo A hasta el nodo B y vale 5 amperes. Eso lo define la fuente de corriente. Y eso no hay nada que hacer. Entonces ahora yo digo, bueno, ¿y qué relación tendría entonces esta rama con las corrientes de malla? Esta corriente de rama con las corrientes de malla. Bueno, igual que los casos anteriores, la corriente de malla que va en la misma dirección que la corriente de rama es positiva, la corriente de malla que va en sentido contrario a la corriente de rama es negativa. O sea, aquí voy a tener que I1 menos I2 tiene que ser igual a los 5 amperes, no puede ser de otra manera. ¿Ya? Entonces, y aquí entonces tengo la tercera ecuación que me faltaba. I1 menos I2 igual a 5. ¿Okay? Entonces vuelvo a tener mis tres sistemas de ecuación, mi sistema de ecuaciones completo. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, puedo resolverlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace cuando se tiene una fuente de corriente en una rama común. Hay que plantear las mallas, pero nos falta una ecuación. ¿Ya? Nos va a faltar una ecuación. ¿Ya? Ahora, si alguien dice, no, es muy complicado generar un B sub a B, que me voy a confundir, entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a los superhéroes y le vamos a decir a la supermalla que aparezca. Y aquí aparece la supermalla. ¿Qué es la supermalla? La supermalla es un recorrido, ¿ya? Solo un recorrido, y por lo tanto genera una malla adicional, una malla que es más grande porque es una malla que recorre todo. Es un lazo en rigor, un lazo que tiene 2 mallas dentro de este lazo. Y que la característica que tiene es que le hace el quite a la rama donde está la fuente de corriente. Entonces, si ustedes se fijan, la supermalla, vamos a hacer partir aquí abajo, en este nodo de abajo, hace este recorrido por la fuente de 10 volts, el recorrido por la resistencia de 1, pero aquí cuando llega a este nudo, dice, veo que más adelante, si sigo por hacia abajo, más adelante tengo una fuente de corriente, le hago el quite. Y se va por aquí, por la resistencia de 3, sigue por la resistencia de 2,
Llega el nudo, dice, no, no voy a ir por acá porque no me conviene, porque está la fuente de corriente, seguimos y cerramos el circuito. Entonces ahí le hemos sacado el quite, le hemos sacado el cuerpo a la fuente de corriente. Y entonces planteo una ecuación de supermalla. ¿Cómo se plantea la ecuación de supermalla? De la misma manera como se plantean las ecuaciones de malla, solo que se van considerando los nombres de las corrientes de malla. La supermalla no tiene corriente en sí misma, es solo recorrido. Entonces vamos a ver, fíjense que aquí está la ecuación de la supermalla. Entonces decimos, menos 10, vamos en esta dirección de I1, menos 10, nos encontramos con una vez I1 menos I3, una vez I1 menos I3, le sacamos el quite, sacamos el cuerpo a la corriente, a la fuente corriente, voy a tener 3 veces I2 menos I3, estamos haciendo ese recorrido, y ahora es la corriente I2 la que manda, ¿ya? 3 veces I2 menos I3, seguimos el recorrido, 2 veces I2, estaría aquí 2 veces I2, llegamos al punto de partida. Entonces llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de la supermalla, así se conoce. La malla 3, que no tiene problema, la planteamos igual que en el caso anterior, ¿ya? Y ordenamos estas ecuaciones. Y fíjense que al ordenar estas ecuaciones, la de la supermalla y la de la malla 3, tenemos entonces un sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, nos falta nuevamente una ecuación. Esa ecuación la volvemos, hacemos lo mismo que en el caso anterior, la sacamos de la rama donde está la fuente de corriente. Ya sabemos que eso es I1 menos I2 igual 5. Ahora, ¿cuál es la característica de la ecuación de la supermalla? Si ustedes se fijan aquí, la ecuación de la supermalla dice I1 más 5 I2 menos 4 y 3 igual 10. Eso sale de esta ecuación de arriba. Entonces miramos, en el caso anterior, cuando yo tenía 2 ecuaciones y las sumaba y hacía todo ese enredo, llegaba I1 más 5 I2 menos 4 y 3 igual 10. O sea, vuelvo a tener la misma ecuación. ¿Se fijan? Ahí estoy mostrando la misma ecuación. ¿Ok? Pero esta es la que vamos a conocer como la ecuación, perdón, de la ecuación de la supermalla. ¿No? Y con eso tenemos solucionado el problema, porque después ya resolvemos el sistema de ecuaciones, resuelto el sistema de ecuaciones, asociamos a las corrientes de rama, pero yo sé que en la rama central, donde está la fuente, aquí hay 5 amperes y no hay posibilidad de que sea distinto a los 5 amperes. ¿Por qué? Porque eso lo define la fuente de corriente. Y ese es el método de mallas con fuentes de corriente. A continuación hay un ejercicio que ustedes tienen ahí. Lo mismo. Tenemos aquí una fuente corriente en malla común, fuente corriente en malla exterior. O sea, I1 toma el valor de la fuente de 4 amperes, porque van en la misma dirección, luego I1 igual a 4 amperes, I1 mayúscula. Aquí podemos hacer una supermalla entre R1, R2 y R3. Ese es el recorrido y esa va a ser nuestra supermalla. No tenemos otra posibilidad. Entonces aquí tenemos, aquí hay una ecuación menos, aquí tenemos una ecuación que es la ecuación de la supermalla, y por lo tanto la ecuación de la rama nos va a dar la tercera ecuación. Ya, y de esas 3 ecuaciones ya conocemos uno de los resultados. Y ahí está como siempre, desarrollado. Entonces nosotros podemos hacer un pequeño resumen. Con esto vamos a terminar. Método de malla sin fuente corriente, ya lo vimos, bastante sencillo, no hay problema. El tema es cuando existen fuentes de corriente dentro del circuito. Entonces tenemos 2 casos. Primer caso, que la fuente de corriente esté solamente en una rama exterior, y en ese caso igualamos la corriente de malla a la corriente de la fuente, tomando en cuenta la dirección de la fuente. Y con esto nos ahorramos una ecuación. Segundo caso, tenemos una fuente de corriente que es común a 2 mallas, entonces aquí tenemos 2 opciones. Suponer un voltaje V sub B entre los
terminales de la, aquí está mal escrito, entre los terminales, no de la fuente corriente, sino que de la rama donde está la fuente corriente, de la rama completa, donde está la fuente corriente, escribimos las ecuaciones de voltajes de Kirchhoff para las dos mallas, las sumamos y así eliminamos ese voltaje P sub A B. ¿Ya? Ese es un método. La otra forma, que es bastante más rápida, es creamos una supermalla por la periferia de dos mallas, haciéndole el quite entonces a la rama donde está la fuente de corriente, y escribimos una ley de voltaje alrededor de la supermalla. Como nos va a faltar una ecuación, la ecuación restrictiva para las dos corrientes de malla en términos de la fuente corriente se escribe y tenemos la tercera ecuación. Es decir, consideramos la rama ahí, consideramos la rama que tiene esa fuente de corriente. Y eso es el método de malla. Y se acabó. Aquí hay un par de ejercicios para que ustedes puedan tener ahí después, para entretenerse un rato. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el método de mallas completo. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Por el momento nada, profe. Profe, Dígame. si en un ejercicio me salen dos supermallas, ¿se pueden superponer dos mallas de las dos supermallas diferentes? Sí, claro, porque recorrido nomás. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta de alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero no de la materia. Así que no sé si hacerla ahora o después. Cuénteme, a ver si le podemos resolver la duda. Es que llegué tarde a la clase, entonces no sé si al principio hablaron sobre la recalendarización o algo así, de las pruebas. No, lo que yo siempre les comenté desde el principio es que a mí lo que me interesa más que la calendarización de la prueba en sí misma, que hay que hacerla igual. Una vez que tengamos visto el método de malla y el método de nudos, ahí nos vamos a poner de acuerdo para hacer la prueba. ¿Ya? Antes encuentro que no tiene mucho sentido. Ah, ya. Gracias. La próxima semana vamos a intentar terminar con el método de nudos y ahí ya vamos a tener espacio para poder definir cuándo queremos hacer la prueba. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna otra consulta? Bien, jóvenes, ahí tienen entonces algunos ejercicios para entretenerse en algún rato. Literatura hay harta, cualquier libro de análisis de circuitos eléctricos les sirve. En la biblioteca de la universidad hay un montón, no sé si se pueden revisar en forma virtual todos los libros que hay. Pero hay bastantes libros de análisis de circuitos. Tienen que buscar análisis de circuitos eléctricos y tienen harto material. ¿Ya? Existe harto material, incluso en la internet yo he visto harto material, no sé cómo están los videos que muestran, desconozco ahí si están bien o no, pero hay harto material disponible. Bien, he abusado de su paciencia porque había pensado hasta las 7:30, nos pasamos 17 minutos y yo ahora tengo una clase también, así que los voy a dejar por hoy día. Bueno, profe. Chao. Así que, Chao, Vale, que estén profe, muy chao, bien. muchas gracias. Muchas Cuídense. gracias, profe. Hasta luego. fíjense. Chao.